pues prepara para ustedes para darles información relacionada con la nutrición y los tratamientos que impartimos en nuestras clínicas. El de hoy se llama 10 tips para controlar el cortisol y pues dejar de acumular grasa. ¿Mm? En este webinar vamos a hablar sobre qué es el cortisol, generalidades, los tipos de estrés que existen, los factores que elevan este cortisol, cómo afecta en el aumento de peso y grasa, perdón, los síntomas que se presentan cuando el cortisol está elevado en nuestro organismo, 10 tips saludables para regularlo, que incluyen alimentación y, bueno, otros buenos hábitos, nutrientes clave y, pues, suplementos respecto a su funcionalidad en este tipo de situación. ¿Qué es el cortisol? Bueno, pues es una hormona que se libera o que se produce más bien desde las glándulas adrenales o suprarrenales que están ubicadas precisamente en la parte superior de los riñones, como se puede ver en la ilustración. Es considerada la hormona del estrés porque precisamente cuando sentimos algún peligro, alguna amenaza, sentimos simplemente pues esta adrenalina, entonces estas glándulas mandan, al final de cuentas las hormonas son mensajeros químicos que pues pueden ser positivos o negativos, y en este caso no es tanto que sea negativo, al final de cuentas el cortisol es necesario en el cuerpo porque pues tiene muchas funciones, como en este caso pues obviamente el controlar o el dar una respuesta al estrés, aparte de, bueno, obviamente para el metabolismo, para el sistema inmune, para regular muchísimas cosas. Su función es importante, pero como todo exceso en nuestro organismo, pues se convierte nocivo y pues obviamente puede causar problemas a la salud. Entonces, esta hormona del estrés, pues naturalmente entre menos elevada esté es mucho mejor, porque entonces nuestro organismo va a estar en un mejor equilibrio. Normalmente cuando hay una situación de estrés del tipo que sea, se eleva, la adrenalina pues primero es la que como que se eleva porque justamente recibimos este rush, como le llamamos, o esa adrenalina, y entonces ya se procede al cortisol y después pues bueno, el tiempo en que regrese a la normalidad es variable, dependiendo. En general debiera ser solamente unos minutos, tal vez horas, pero cuando ya no tenemos un control sobre ello se convierte en algo crónico. Uh-huh. Entonces eso, pues obviamente, ¿por qué no nos ayuda o por qué perjudica? Pues porque hace que aumente nuestra glucosa, nuestra azúcar. Y obviamente, pues que tengamos más hambre. Si se empieza a desregular todo nuestro metabolismo, si se libera más azúcar, pues obviamente hay muchos efectos que ahorita voy a comentar un poco más adelante, pero aquí principalmente este aumento de glucosa y de apetito, pues es el que hace que se almacene muchísimo más grasa, porque obviamente también el estar en alerta, pues hace que no aprovechemos ese sustrato que sería la glucosa en exceso, y entonces se va a quedar en nuestra sangre, o sea, no va a llegar adecuadamente a las células y, bueno, vamos a estar teniendo hambre, vamos a almacenar más grasa, y justo esa grasa visceral que también es conocida como la barriga de cortisol. ¿Por qué? Porque justamente, aparte de ser desfavorable físicamente, que pues a nadie nos gusta tener almacenada esa grasa en nuestra zona, principalmente del abdomen, que no solamente es ahí, es decir, también hay grasa de cortisol que se caracteriza mucho por estar en la parte de atrás de la espalda o en la espalda en general, y luego se caracteriza también mucho porque se encuentran extremidades demasiado delgadas y justamente como grasas focalizadas o localizadas en estas partes principalmente. Entonces, esta grasa no solamente es desfavorable físicamente, sino en salud, ya que como está alrededor de los órganos vitales, pues entonces nos predispone aún más a tener pues enfermedades metabólicas, que si ya hablamos de un aumento de glucosa, que generalmente va a derivar en una resistencia a la insulina, pues obviamente esta grasa visceral más nos puede llegar a condicionar o a que tengamos la presencia de algún tipo de esas condiciones. Por ello es que es muy importante que reconozcamos que pues es una hormona que, si bien es cierto, nosotros tenemos más de 50 hormonas y que, como les digo, son mensajeros que al final de cuentas tienen muchísimas funciones en el organismo. Entonces, por ello es muy importante que se tenga en un control. Obviamente en situaciones normales, porque hay ciertas enfermedades como el síndrome de Cushing o el de Addison, que sería como cuando hay mucho o hay poco,
como en todo, lamentablemente pues hay organismos que tienen exceso o deficiencia, pero principalmente pues tenemos que considerar que esta hormona en particular en exceso pues tenemos que controlarla porque si no, pues bueno, se va a desencadenar todo esto y generalmente es algo crónico. Entonces, en el caso de estas condiciones que mencioné, sí sería necesario hacer un estudio de cortisol en sangre o en orina, también se puede hacer en saliva. Y bueno, ya eso solamente un médico determinaría si es necesario para poder descartar alguna de esas condiciones. Si no, en general, sí puede estar muy alto, pero no asociado a una condición de salud como tal, sino a un estrés crónico que pues obviamente está en nosotros poder mejorar o controlar. Precisamente qué es lo que lo eleva o qué es lo que hace que pues esté presente el estrés crónico. Es decir, este estrés no solamente es estrés porque por mi trabajo, por mis relaciones interpersonales, por mi emoción, estrés emocional, porque también existe, que finalmente habla también de depresión, ansiedad, y hay otro tipo de estrés que sería físico, es decir, cuando justamente hay una herida, una enfermedad, una lesión, alguna situación que está estresando nuestro organismo, nuestras células, y pues obviamente eso también hace que si no pues tenemos el tratamiento adecuado, el estrés se convierta crónico y por ende va a estar siempre el cortisol circulante y eso pues va a hacer que sigamos nosotros en en este ciclo de estar con elevaciones y pues obviamente teniendo pues las desventajas que ya mencioné un poquito y que va más enfocado en que si nosotros estamos en un tratamiento o no necesariamente, pero pues queremos controlar nuestro peso, pues si estamos produciendo este cortisol, ¿no? Entonces no vamos a tener el resultado deseado. Además de ello, por ejemplo, también el mismo tratamiento puede llegar a causar estrés porque pues a lo mejor yo vengo periódicamente a mis consultas y de pronto pues veo que no hay avance y entonces desde que ya vengo a la consulta vengo estresado porque estoy pensando en qué tanto me apegué al tratamiento, en el número que va a marcar la báscula. Entonces, por eso nosotros dirigimos mucho el enfoque de los tratamientos a no basarnos en el peso, porque al final de cuentas también ya es más importante el porcentaje de grasa, es más importante la composición muscular, sobre todo de agua y de músculo. Y entonces, pues bueno, siempre le sugerimos que tengamos esta calma de aprender a conocer nuestro metabolismo para que pues podamos nosotros mejorarlo con el transcurso de las sesiones y que pues obviamente todo funcione muchísimo mejor y fluyan los resultados de acuerdo al objetivo que se planteó al principio cuando pues conocemos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué otra cosa? La privación del sueño o el insomnio. Si tú no duermes bien, obviamente el cuerpo se estresa, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tratando de conciliar el sueño, no puedo, porque estoy pensando en mis problemas, en mis cosas, algo emocional, en dinero, en situaciones que obviamente pues no nos permiten dormir de una manera adecuada. Entonces, el sueño es muy importante. De hecho, el cortisol interviene en este ciclo de sueño-vigilia, entonces es muy importante que consideremos que el no dormir no es para nada un buen hábito. Entiendo que a veces, pues, es por situaciones que no podemos o que sentimos que no podemos controlar y entonces hay que buscar, pues, ayuda para que podamos lograr tener un sueño de calidad. Aparte de, pues, obviamente, muchos métodos que más adelante en los tips, pues, vamos a ver. La mala alimentación, pues claro, ¿no? O sea, aquí obviamente la alimentación es básica porque pues de ahí es de donde llegan los nutrientes para que el cuerpo y el metabolismo funcionen adecuadamente. Entonces, una alimentación que es alta en azúcares, en grasas, en procesados, en todos estos nutrientes que, bueno, más bien en todas estas calorías generalmente vacías porque no son nada nutritivas que nosotros llegamos a consumir, pues obviamente van a producir un estado inflamatorio de nuestro organismo que pues va a estar haciendo que el cortisol siga elevado, elevado, elevado. Entonces, esa mala alimentación otra vez nos mete en ese ciclo del cual pues a veces nos resulta muy difícil salir. Finalmente, pues la falta de ejercicio o sedentarismo. O sea, se ha mencionado, de hecho los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, ya que ahí vienen muchos webinars sobre todos estos temas que ya he mencionado del estrés, del insomnio, de cómo pues combatirlo,
La mala alimentación, pues bueno, tenemos de todo tipo de información y de la falta de ejercicio o sedentarismo, de cómo poder empezar, ¿no? Porque a veces no tenemos ese hábito, no sabemos cómo empezarlo y es muy importante porque definitivamente pues ayuda no solamente en la parte de la liberación de otras hormonas que obviamente van a contrarrestar el cortisol elevado, en algunos casos, como también lo voy a mencionar más adelante, porque también si el ejercicio es de alto impacto o es un ejercicio que estrese los músculos o que estrese pues obviamente al organismo, pues va a elevar el cortisol en ciertos momentos, ¿no? En atletas, en pruebas muy específicas, pero sí también puede coadyuvar. Sin embargo, no quiere decir que no lo hagamos, sino es más bien la manera de hacerla, la intensidad sobre todo y el tiempo. Entonces, sin duda, la falta de ejercicio o el sedentarismo va a hacer que se eleve. ¿Por qué? Porque no va a haber un aprovechamiento de esa glucosa, la masa muscular va a estar baja y eso pues obviamente va a favorecer, como vamos a ver más adelante, esto que les menciono, ¿no? Entonces, cómo afecta o cómo hace que de pronto aumentemos de peso y grasa, pues bueno, ¿por qué? Porque causa un efecto catabólico sobre el músculo. ¿Qué es esto? Pues obviamente al haber muchísimo cortisol y todo esto de la glucosa, la resistencia a la insulina, como les mencioné, pues lo que va a hacer es que precisamente se liberen sustancias que hacen que el músculo tenga que aprovechar o más bien que tenga que utilizar esa insulina y entonces ahí es donde viene esa misma resistencia que no permite que haya una utilización favorable de los sustratos y entonces empieza a haber pérdida de masa muscular, o sea, catabólico significa que el músculo se pierde. Entonces tenemos que tratar de detener ese efecto. Por ello, el ejercicio es importante, el consumir una dieta adecuada, personalizada, sobre todo es muy importante que sepamos que la nutrición es para cada quien diferente, no podemos hacer una dieta universal, ni nosotros pretender que sabemos con exactitud los gramos de proteína que debemos de consumir. El músculo, mucha gente todavía no comprende la importancia sobre justamente la salud, no solamente metabólica, porque pues es algo que nos hace, usa energía aún estando en reposo, entonces por ello es importante tener una masa muscular alta, pero además de eso pues va a ser lo que va a determinar que yo pueda tener buen equilibrio, mi movilidad, que pues obviamente mis huesos estén protegidos, que tenga menos riesgos de caídas, de osteoporosis o osteopenia en la vida adulta, etcétera. Entonces tiene muchísimos beneficios y por ello tenemos que evitar este efecto catabólico porque si nosotros estamos persistentes con el cortisol alto, pues entonces este catabolismo que producimos en nuestro propio cuerpo es lo que precisamente va a hacer el aumento de peso y grasa por esa misma resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque si yo creo resistencia a la insulina, mi cuerpo entonces ya no puede hacer que esa glucosa que se está elevando, que está alta, que está concentrada, entre a las células. Entonces ya empieza a hacer un trabajo en el cual ya hay resistencia. ¿Por qué? Porque ya es demasiada esa glucosa y ya mi organismo, en este caso, pues obviamente el páncreas y todo lo demás, no puede metabolizar o captar o hacer que metamos esa azúcar a las células para que tengamos energía adecuadamente y ahí es donde empieza la situación de a crear reservas de grasa. Entonces, y generalmente va a ser ahí, en esa zona abdominal que podemos apreciar en esta parte de aquí principalmente. Y pues bueno, es como les dije, aparte de no agradable a la vista, pues conduce a más complicaciones de salud. Por ello son, pues ahora sí que condiciones que debemos evitar. Se preguntarán cuáles son los síntomas de que tengo el cortisol alto, pues entre los más importantes sería ese aumento de peso en grasa abdominal y como les dije en la espalda principalmente, dolor de cabeza frecuente, problemas de concentración, irritabilidad, o sea, de hecho nos hace como tener un ánimo muy, incluso hasta agresivo. Y la verdad es que no es bueno. Puede haber acné, trastornos digestivos, eso también lo podrán ver en otros temas que hemos dado. El estómago resiente todo el estrés y obviamente todo esto pues conduce a un trastorno digestivo que puede ir desde estreñimiento, gastritis, colon irritable, colitis, etcétera.
Enrojecimiento de la cara o caras muy redondas, estrías, sobre todo muy rosadas o púrpuras, generalmente en el estómago, en la parte baja de los brazos, en el caso de las mujeres, por alrededor de los pechos, y generalmente que defensas bajas, es decir, que estemos frecuentemente enfermando, ya sea de gripa, a lo mejor del estómago, o sea, siempre tenemos nuestras defensas muy bajitas, porque como les dije, el cortisol tiene mucho que ver en el sistema inmune. Entonces, estos síntomas son algunos de los que más frecuentemente se llegan a presentar y pues es importante que si reconocemos algunos de ellos, pues empecemos a poner cartas en el asunto. Vamos a empezar con estos 10 tips saludables para poder regular el cortisol. Lo primero que dijimos es una alimentación que tiene que ser equilibrada, tiene que ser personalizada y tiene que ser adecuada, sobre todo adecuada en porciones, adecuada en energía, adecuada en nutrientes, en sustratos, en vitaminas, en minerales. Por ello es que siempre tiene que incluir fruta, verdura sobre todo. Obviamente proteínas magras, cereales integrales, cosas que también ya les hemos dado en recomendaciones generales en contadas ocasiones, que para todos van a ser importantes que las conozcamos y que empecemos a aplicarlas en nuestras casas. Aquí hablamos de una dieta antiinflamatoria y antioxidante. Antiinflamatoria, ¿por qué? Porque ya dijimos que el cortisol hace que esté presente una situación inflamatoria que al final de cuentas la resistencia a la insulina lo es, el efecto catabólico de los músculos lo es, y entonces esa inflamación pues evidentemente favorece o da el ambiente propicio para que siga existiendo la parte del cortisol alto, la inflamación y por ende grasa, grasa, grasa. Entonces tenemos que cuidar mucho ese tipo de dieta. Y antioxidante, que generalmente son vitaminas, minerales y algunos suplementos y adaptógenos que también vamos a repasar un poco más adelante, pero principalmente pues con nutrientes de los cuales estamos seguros y que nosotros pues obviamente con las bases y el sustento debido y científico les daremos recomendaciones adecuadas para que los incluyan en su dieta y obviamente esa alimentación sea clave para que como tip lo podamos regular. Asimismo, un horario regular, es decir, ser constantes con nuestros horarios de comida, no hacer ayunos prolongados, dependiendo obviamente la cuestión de cada persona y de cada paciente, donde quizás un ayuno pueda ser o sea necesario, pero en general hacer las comidas en los mismos horarios también favorece a que podamos regularizarlo. Entonces, de alguna manera, es otro tip para que podamos tener el beneficio. En segundo lugar, es la hidratación, es decir, la deshidratación eleva el cortisol. Entonces, si yo no tengo una adecuada hidratación, voy a favorecer a que el cortisol esté alto. Podemos utilizar, este es el tip, un recordatorio de agua, ya sea por medio de una app, una alarma o una botella motivadora. Puedo poner en una aplicación, a lo mejor contador o agua reminder o algo así, la alarma típica en mi celular como cada hora que me esté recordando y la botella motivadora. Aquí como otro tip, ¿cómo puedo yo ver que realmente estoy teniendo una buena hidratación? Que también lo hemos comentado antes, es por medio de mi orina, cuando yo me levanto, siempre va a estar muy intensa, de color fuerte. Conforme va pasando el día, tiene que ir aclarando, nunca va a llegar a ser tampoco transparente como tal, pero sí tiene que irse viendo de un color más claro. Eso indicaría que si a las 2, 3 de la tarde esto va sucediendo, he tomado buena agua durante el día. Si todavía no es así, entonces quiere decir que me hace falta más y bueno, pues tengo que personalizar más lo del tip, ya sea que puse la app, ya sea que voy a usar mis alarmas o bien irlo midiendo en la botella qué tanto he avanzado en el día respecto a este té, ¿vale? En tercer lugar, evitar los estimulantes, es decir, los estimulantes precisamente también pueden llegar a ser un estrés. Entonces, eso hace que precisamente el cortisol se eleve y por ende también favorecen mucho a esa inflamación y a ese almacenamiento de grasa visceral o esa barriguita de cortisol. Entonces, ¿qué sugerimos como tip? Cambiar café por té, que revisemos claramente que no contenga cafeína. Recordemos que el café, aunque sea descafeinado, contiene cafeína, entonces no en la misma cantidad, pero sí la contiene. Entonces un tip para que sea más saludable sería mejor té
o utilizar bebidas como la leche dorada, que además incluye algunos antioxidantes como la cúrcuma, canela, que también más adelante se los mencionaré. Puedo a lo mejor hacer un smoothie con fruta, con un poco de leche alta en proteína, quizás, o sea, algo más nutritivo. Puede ser matcha, que también es un antioxidante, o un superfood, como ahora muchos le mencionan, que son realmente pues alimentos que contienen antioxidantes, y que cambiemos o sustituyamos alcohol por agua mineral o tónica. El café y el alcohol pues son obviamente estimulantes, o también algunas bebidas energizantes. Entonces podemos utilizar este tipo de ejemplos para que mejoren nuestra situación, o sea, que no estemos favoreciendo a que podamos estar más altos en cortisol. En cuarto lugar, el ejercicio. Como les mencioné anteriormente, es más importante un ejercicio moderado que un ejercicio intenso. Nosotros pues, lo que queremos es que nuestra frecuencia cardíaca se mantenga estable, que podamos, en caso de que presentemos excedente de grasa, pues tener una oxidación de la misma, y que sea mejor ejercicio de fuerza y resistencia, que sí al principio puede estresar y obviamente elevar un poco el cortisol, dependiendo, como les mencionaba, la intensidad, el peso, las repeticiones, etcétera, pero bueno, de alguna manera después el beneficio llega más adelante. Entonces, sería mejor un ejercicio moderado sobre un ejercicio intenso, y que sea mejor de fuerza y o resistencia. Si es un ejercicio que sea cardiovascular, pues quizá que sea algo que precisamente haga que se eleve el ritmo cardíaco, pero no a un grado en el que pues ya me cueste trabajo incluso respirar. O sea, realmente podemos ya más adelante, también como en otros temas se ha dado, calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima, y con base en eso, pues plantear en qué rango de frecuencia me tengo que mantener para que, pues obviamente hablemos de un ejercicio ligero, moderado o intenso. Entonces, esa puede ser una guía para que determinemos si estoy haciéndolo dentro de estas pautas. 5, tenemos que buscar técnicas de relajación, porque al final de cuentas es justo como les mencioné, así como hay mensajeros, o sea, las hormonas son mensajeros, que en este caso el cortisol sería un mensajero de un peligro. Pues si yo, por ejemplo, hago que se libere oxitocina, dopamina, pues obviamente eso va a hacer que las señales sean ahora al revés, es decir, en vez de estar con un estrés, va a haber felicidad, me voy a sentir tranquila, me voy a sentir bien, y eso va a hacer que pues tu cortisol baje. Entonces, existen algunos como tip, existe una técnica que es bioautorregulación. Esto es, puede ser con ayuda, es decir, o sea, puedo ir a una terapia en la cual me van a enseñar con ciertos, como electrodos o pins, como se les llama, en ciertos músculos, para que yo aprenda a identificar cuando este está tenso, y por medio de los ejercicios y la práctica pueda yo liberar esa tensión en el músculo, ya sea en mi espalda, en mi cuello, en mis hombros, las piernas, porque pues obviamente cada quien lo canaliza de diferente manera. Entonces esa técnica pues hay pues evidencia de que puede ser efectiva. Obviamente puede ser en una terapia profesional, o podemos buscar también algunos ejercicios para practicarlos en casa. Asimismo, masajes, que por cierto aprovecho en nuestra clínica de Condesa, hay un spa al cual pues también los invitamos para que conozcan y vayan a tomar alguna de estas terapias, como masajes, faciales. Esto favorece a que podamos tener esta sensación de calma, esta sensación de relajación, y en esos momentos los niveles de cortisol bajan y son pues obviamente mucho más favorables. Entonces tenemos que buscar llevarnos a estos estados para que podamos regular, para que así como hemos estado durante un estrés crónico, hagamos de esta calma o de esta paz un hábito también. Y si no, también existe musicoterapia, además de, obviamente aquí tratamos de darles tips distintos, porque ya sabemos que está la meditación, que es fundamental, ya sea matutina o antes de dormir. Está también técnicas pues de respiración consciente, mindfulness, obviamente pues terapias, todo lo que ya sabemos que nos ayuda, pero estas en particular pues me parecieron interesantes para considerar, ya que pues existe evidencia de que pueden sumar a estos tips saludables o hábitos saludables para que podamos regularlos. Ahora bien, vamos con
el monitoreo del sueño. Como les dije, la calidad del sueño es importante. Entonces, no basta con a lo mejor tener hábitos de higiene de sueño, que esos mucho nos han mencionado sobre no tener luces, no estar con aparatos o dispositivos, la televisión, distractores que evidentemente van a ser luces prendidas. ¿Por qué? Porque sí tiene mucho que ver la liberación de otra hormona, que sería en este caso la melatonina, que hace que nosotros podamos tener una buena calidad de sueño o que induce a sueño. Entonces, si yo hago cosas que van en contra de esa liberación, como tener las luces encendidas, como ruidos, como distractores, pues evidentemente me va a costar muchísimo más trabajo. Entonces sugerimos como tip utilizar o llevar a cabo un monitoreo de sueño que puede ser mediante de alguna aplicación o un dispositivo. Existen algunos relojes en donde podemos ver cuántas horas dormimos y nos da algunos otros datos importantes como pues si despertamos, cuántas horas, como que a veces incluso hasta la posición en la que dormimos y roncamos, varias cosas que valdría la pena de pronto probar. Entonces, como tip, llevemos a cabo ese monitoreo y aparte de eso, lo que ya les mencioné de higiene del sueño, también lo podemos buscar así como métodos de higiene del sueño o práctica de higiene del sueño para que pues logren que su sueño sea de calidad. Idealmente debemos alcanzar entre 7 y 8 horas de sueño para que podamos realmente gozar de un estado de tranquilidad, para que se haya buena reparación de nuestros tejidos y sobre todo una buena desintoxicación. O sea, es decir, desintoxicarnos, nuestro propio organismo lo hace justamente en ese horario. Entonces, incluso si yo puedo dormir desde después de las 10 de la noche y ya incluso no comer nada, sería muchísimo mejor. Pero bueno, a veces nuestros horarios no lo permiten y pues como tip solamente monitoreo y pues tratar de también, así como dijimos de los horarios de comida, pues igual de sueño, es decir, tratar de dormir y despertar en medida de lo posible a las mismas horas. El siguiente tip sería una buena gestión de mi tiempo, porque si yo no gestiono mi tiempo, entonces voy a tener estrés porque no voy a terminar mis actividades de acuerdo a mis necesidades y siempre voy a tener pendientes que a su vez favorece a que yo me sienta estresada. Entonces, ¿qué les sugiero? Pues obviamente como tip, tener una agenda, priorizar qué es lo que es más urgente o las fechas en las de entrega o las citas o el trabajo, priorizar eso, delegar también porque a veces queremos abarcar demasiado y sinceramente también porque tal vez no tenemos la confianza, porque tal vez pues nosotros queremos estar seguros de que estamos haciendo bien las cosas, pues no lo hacemos y no ponemos límites. A veces nos pueden cargar a nosotros de trabajo y el de pronto no saber decir que no, pues influye mucho también para que nosotros pues entremos en esta parte que sí puede ser una virtud del multitask, pero también puede favorecer a esto. ¿Por qué? Porque quiero abarcar demasiadas cosas y la verdad es que a veces tal vez ni siquiera estoy avanzando en ninguna. Entonces, esta parte de la gestión del tiempo pareciera no importante, pero sí lo es. Entonces, como tip, podemos utilizar herramientas como estas, aplicaciones, igual alarmas, como a lo mejor de plantear objetivos realistas y decir, bueno, el día de hoy tengo que trabajar en esto y de tal hora a tal hora me voy a dedicar para que, ¿no? Es complicado porque no tenemos la práctica ni el hábito, pero si nos empezamos a fijar y a ordenar, les aseguro que van a poder llevarlo a cabo y conforme lo vayamos haciendo, conforme pasan los días, pues los resultados van a ser mejores. Finalmente, pues también el apoyo social o familiar es importante. Tener relaciones interpersonales saludables forma parte básica de también poder regular el cortisol. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una buena inteligencia emocional, que ese es mi tip, o pues llevar a cabo la buena etiqueta en todos los entornos, que no habla más que de respeto, comunicación, confianza, pues entonces voy a estar en una relación que ahora está muy de moda el decir tóxico, pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque pues como no es una relación o un vínculo sano, pues va a hacer que yo tenga mucho estrés. Entonces, por eso la inteligencia emocional, que ya es un término que pues se ha acuñado desde hace algún tiempo y que nosotros lo vemos como algo así, suena ahorita, por ejemplo, con incluso las emociones y la película de Intensamente, pues entonces eso tiene mucho que ver porque nuestras emociones influyen y determinan totalmente en esto y si nosotros no tenemos esta inteligencia emocional como de realmente
eh, no sé, a lo mejor ser más resilientes, el tener esta parte de realmente vale la pena que yo me enoje por esto, que yo sufra por esto, que yo me angustie, o sea, ya aquí obviamente pues como lo mencionamos, ¿no? Cuando hay una depresión, una ansiedad o trastornos que pues evidentemente tienen que tratarse, pues es otra cosa, pero existen muchos talleres, igual pláticas, igual muchos, pues aplicaciones o herramientas que nos pueden ayudar a trabajar en esta parte que es fundamental para que también podamos nosotros mejorar nuestras relaciones interpersonales y sobre todo también no aislarnos, porque justamente necesitamos estar en sociedad porque somos seres sociales, tenemos que pues obviamente convivir, tenemos que, porque eso también forma parte, cuando son relaciones sanas, de yo poder estar tranquilo, si estoy con mi familia, si la plática es agradable, si voy a cenar a un lugar que me gusta, si voy a alguna actividad con la persona que sea y me estoy divirtiendo, pues obviamente eso va a favorecer a que el cortisol se encuentre regulado. Entonces es importante. El otro, y no por menos importante, sería en este caso, pues el tiempo libre, el tiempo libre, el tiempo que me dedico a mí mismo, el tiempo que dedico a, pues obviamente, justamente liberarme de todos esos pensamientos, de todo pues, de todo lo cotidiano, de mi rutina. Entonces, siempre tener un hobby, el que sea, si tiene más que ver con un deporte, pues sería muchísimo mejor, pero si tal vez no es algo tan físico, pero, o bailar, por ejemplo, o subir cerros, andar en bicicleta, ir a un gimnasio, todo eso, pues obviamente todavía favorecería más, pero si no, armar rompecabezas, escuchar música, ir a algún concierto, el cine, no podemos dejar de lado los periodos de vacaciones. Aquí de verdad es muy grande la tasa de personas que que pasa un año laboral y no pudieron o no hubo la oportunidad de que tomaran sus días de vacaciones y en algunos lados incluso se pierden. Entonces es muy importante que también a lo mejor no podemos viajar, a lo mejor no podemos salir por otras cuestiones, pero pues sí podemos utilizar esos días como para a lo mejor hacer reparaciones en casa, para precisamente trabajar en todos estos tips, en cómo organizarme mejor, en tomar algún taller de inteligencia, a lo mejor ver lo de mi sueño, a lo mejor ir también priorizando, ir viendo que siempre, esta es la recomendación que les damos siempre, de poco en poco, porque si no caeríamos en lo que dijimos de querer abarcar mucho y no hacer nada. Entonces, pensemos de estos tips que hablamos de cuál es más fácil de alcanzar y empecemos por eso. Y ya una vez que pudimos, entonces vamos a otro y así sucesivamente, porque entonces esto nos ordenaría y otra vez nos ayudaría. Como pueden ver, todo está relacionado, entonces es muy importante. Y pues el ocio, que sí, al final de cuentas, creo que entra dentro de todo lo que nosotros les dijimos. Entonces, pues este punto también es importante porque de verdad a veces no dedicamos tiempo para nosotros, es decir, es para los hijos, es para el trabajo, es para mi pareja, y entonces también quedamos nosotros. Entonces, siempre pensar en un hobby, en algo de ocio que sea también para mí mismo, para a lo mejor justamente también conducirme a esta autorreflexión, a esta meditación de pues lo que eso ha sido mi vida y de lo que quiero cambiar con respecto a lo que pues ha sido hasta ahorita. Como bien dice la frase, no puedo esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, esta es la invitación de que empecemos a aplicar cualquiera de estos tips y hacer, a lo mejor yo los puse en cierto orden, pero ustedes lo pueden hacer en el orden que consideren más fácil o más prudente para que podamos llevar a cabo este tipo de, de cambios. Finalmente, un check-up médico anual es siempre y cuando no haya presencia de síntomas o enfermedad, porque ahí pues obviamente el médico determinará los niveles de control. Este check-up es más que nada preventivo, es decir, o sea, tenemos que, porque también al final de cuentas es algo que puede llegar a estresar, porque muchas personas manifiestan no querérselos hacer por miedo a que algo salga mal, y genera estrés. Entonces, por eso hacer de estos check-ups algo pues rutinario, anual, cuando, insisto, no haya alguna condición que requiera que sean con menos tiempo, entonces pues también puede favorecer a que tengamos esa costumbre y que estemos tranquilos de que todo está bien, porque al final de cuentas el prevenir es adelantarme a poder hacer algo antes de que pues
como sabemos, ya no haya mucho que hacer. Entonces, este tip también es muy importante y al final de cuentas recuerden que pues ya el médico determinará en el caso particular del que estamos hablando si es necesaria una prueba de cortisol, si es necesario algún tipo de suplemento, si es necesario incluso algún medicamento, y obviamente siempre los tratamientos son integrales porque pues somos obviamente cuerpo, somos mente, somos también pues lo que comemos. Entonces es muy importante que todo esté en equilibrio nuestro. O sea, por eso es que lo que les mencionaba, la terapia, ¿no? Si a veces esa inteligencia nosotros no la sabemos o no hemos pues desarrollado esa habilidad, pues tenemos que lograr que nos ayuden. Con el médico sería lo mismo y nosotros, pues obviamente, somos pues totalmente la guía para que todo esté en conjunto, equilibrado y pues que podamos estar muchísimo mejor y tener este cortisol en control. Nutrientes clave y suplementos, pues en la alimentación principalmente minerales como el calcio, el magnesio y el zinc son los que más evidencia tiene de que ayudan precisamente para poder regular el cortisol, así como vitaminas del grupo B y la C, que pues es un antioxidante por excelencia. Algunos de los alimentos que los contienen, espinacas, almendras, aguacate, plátanos, cítricos, obviamente pues es muy básico, pero nosotros pues obviamente podemos ampliar esta parte. Recordemos que no es que tengamos que suplementarlos, por favor, es muy importante. No es necesario si yo llevo a cabo una alimentación variada, equilibrada, supervisada, personalizada. Entonces es muy importante que no porque veamos que son nutrientes clave voy a ir y me voy a comprar un suplemento. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y no porque nos vaya a hacer daño, sino porque si yo realmente llevo una alimentación saludable y adecuada, no tendría por qué tener deficiencia de ningún nutriente, micronutriente, como en este caso son las vitaminas y los minerales. Entonces, no es que vaya corriendo y me los compre, pero sí hay evidencia de que pueden tener efecto para que nos encontremos en un mejor control. Otro nutriente que es clave sería la fenilalanina, que pues es un tipo de aminoácido que se encuentra sobre todo en el pescado, los huevos, la carne roja, que ahí pues obviamente siempre la sugerencia es que sea magra, los productos lácteos bajos en grasa, legumbres o leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera. De igual manera ponemos los alimentos más importantes, pero hay otros que también lo contienen. De igual manera, el omega 3 pues bueno, ya se ha hablado mucho y se ha estudiado mucho sobre las propiedades principalmente antiinflamatorias que tiene, y pues bueno, salmón, nueces, semillas, pescado, atún, en muchos, la chía, en muchos alimentos lo podemos encontrar. También existe la suplementación, pero insisto, hasta que el médico así nos lo indique o si nosotros consideramos que es algo que puede beneficiar por la condición particular del paciente, pues quizás se puede valorar. Al igual que los adaptógenos, recordemos que de los adaptógenos, que al final de cuentas es justamente algo que precisamente hace que podamos tener una adaptación, de ahí viene su nombre, no hay suficiente evidencia, es decir, no podemos decir que la ashwagandha o la maca, el reishi, la rodiola, la albahaca, el ginseng, que son algunos de los que pusimos como ejemplo, significa que tomándolos voy a lograr que mi cuerpo se adapte y ya, no, o sea, porque a veces nos vamos muy por lo básico y no entramos en detalles. Entonces, hay algunos suplementos de los que hay evidencia de su posible uso y de su posible beneficio que siempre tenemos que considerar qué clase de estudio es, si se hizo en humanos, si se hizo en animales o qué tipo de muestra se utilizó para poder llegar a la conclusión de que esa cierta sustancia pues es o no es. Sí hay evidencia, quizás débil, y también hay evidencia en relación de que algunos pueden ser incluso no inocuos, o sea, pueden hacer daño. Entonces es importante que también antes de cualquier cosa que nosotros pues planeemos hacer respecto a nuestros suplementos, lo consultemos con un médico y obviamente con nosotros los nutriólogos, porque no, insisto, no porque creemos que va a tener el beneficio, lo podemos tomar sin consultar y sobre todo cuando hay una condición de salud, de base, alguna enfermedad, pues obviamente más cuidado debemos tener con las sustancias que consumimos. Entonces es importante que consideremos esta parte. Recuerda, nada va a compensar una nutrición poco saludable o la falta de actividad física. Son claves. Es decir, no porque tome un suplemento voy a hacer que ya lo malo que como o que no haga ejercicio no me afecte. Es muy importante que tengamos claro este punto, porque no solamente en el caso del cortisol, sino en todo aplica
porque para todo queremos buscar siempre una solución fácil y rápida y ese no es el camino. O sea, puede haber cosas que nos ayuden, que sumen, claro que sí, pero nunca van a sustituir ni a un tratamiento médico y mucho menos a un tratamiento nutricional. Gracias por su atención, como siempre, de verdad para mí es un gusto recibirlos en este espacio que Nutres crea con la finalidad de que ustedes puedan precisamente derribar mitos, que pues se acerquen a nosotros en una valoración, como saben, es totalmente gratis y pueden venir para que conozcan las clínicas, para que nos conozcan a nosotras, para que vean cómo es su composición corporal y entren en un programa, en un tratamiento de los cuales nosotros pues hacemos posible que logren sus objetivos, porque eso es para nosotros lo más importante, que tengan salud, que estén bien y que logren sus objetivos en sentido de su salud, de su apariencia y pues obviamente de su bienestar. Vamos ahora a la sección de dudas o preguntas. Por favor, si alguien gusta, ya sea levantar la mano por aquí, mandar alguna por Facebook, estamos este, recibiendo, pues obviamente que todos los mensajes tratamos de leerlos y de hacer ágil, porque también ya a veces se alarga un poquito la sesión, pero la intención, pues obviamente es que tengamos muy claro todo esto. Ok, vamos a ver por aquí. El yoga, sí, el yoga es por excelencia una de las mejores prácticas que podemos tener, porque no solamente es como los estiramientos, el ejercicio de resistencia, porque al final es un ejercicio de mucha isometría, que es como mantener una posición que favorece mucho a la masa muscular, sino que también mezcla lo que es meditación, ¿no? Respiraciones. Entonces, de verdad, es una práctica muy, muy, muy favorecedora para este tema en particular. Claro que sí. Sin duda lo es. Tal vez si se les hace muy difícil, pueden empezar por básico, pueden empezar desde ustedes mismos con estiramientos, o sea, cuestiones que nos hagan que podamos tener menos tensión al nivel que sea mental, físico, incluso espiritual. Todo es válido, todo suma aquí. Algunos suplementos como CBD, valeriana, lo que ya mencionamos anteriormente, es decir, existe evidencia sobre su uso, pero pues tenemos que, es como todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día, es decir, o sea, ¿con base en qué? ¿Qué evidencia existe? ¿Qué tan fuerte es? ¿Existen pruebas realmente científicas? ¿Existe evidencia o un sustento que me permita creer que realmente eso no va a causar daño a mi organismo, que va a ser más el beneficio que el costo? Entonces, ahí es lo que les recordamos. Nada va a compensar una mala nutrición, ni que no haga ejercicio, ni que no me cuide, ni o que tome alcohol o que fume. Recuerden, son toxinas, son hábitos nocivos que van dañando nuestras células, sobre todo nuestro organismo. Entonces, eh, aunque el CBD pues sea obviamente una sustancia que ya hay obviamente, por eso obviamente también tiene el uso que tiene ahora, ¿no? Pero de alguna manera consultar, este es un suplemento adecuado para mí, porque si quizás haya una condición, no sé, del sistema nervioso, realmente va a favorecer, no va a favorecer, tengo que estar seguro. No puedo, en el caso de la salud no podemos vacilar. Entonces es muy importante que revisemos, al igual que hierbas, que no dudamos de que porque sea natural puedan llegar a tener más confianza, pero insisto, no hay suficiente evidencia de algunas de ellas, entonces no es como que tengamos miedo, porque al final es algo que va a favorecer a la liberación de este cortisol, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta por ahí? De lo del magnesio que le recomendaron para dormir. Sí, tiene ciertos efectos, sí, claro, y también incluso hasta para el estreñimiento. Tiene muchos beneficios, pero no siempre va a ser necesario suplementar. Entonces es muy importante igual que de alguna manera recordemos eso. Ah, de hecho aquí preguntan si se puede hacer pruebas. De todo se pueden hacer estudios, pero eso solamente lo determinaremos, ya sea el doctor o nosotros, con base en los síntomas que presente el paciente. Si hay algún signo clínico que tú tengas, que nosotros nos haga sospechar que haya alguna deficiencia de alguna vitamina o mineral, o que incluso el cortisol pudiera estar alto, o que hubiera alguna
enfermedad como las que mencioné de los síndromes que son relacionados al cortisol, pues entonces el médico determinará que hay que hacer un estudio bioquímico, un estudio de laboratorio en donde podemos descartar o confirmar algún diagnóstico para poder llevar a cabo una suplementación. Ok. En el omega 3 sí, bueno, es que el omega 3, o sea, porque me dicen que se lo indicaron por otras cuestiones que no tienen que ver con el cortisol, como en este caso son lo de el colesterol y los triglicéridos. Sí, al final de cuentas es un proceso donde hay exceso de grasa, que hay un proceso inflamatorio y por eso lo están mandando como un suplemento, pero aquí ya hay una indicación de que debemos consumir ese suplemento y está bien. Siempre recuerden que cuando haya esa indicación tenemos que también asegurarnos de tener las indicaciones precisas de cómo se va a tomar, porque a veces no leemos el frasco, no preguntamos si lo estamos tomando incompleto o estamos tomando de más. Entonces también son situaciones que tenemos que considerar para no caer en algo que también puede resultar no tan favorable o desfavorable porque no lo estoy llevando a cabo de las indicaciones. Al igual que se les da una receta en el médico donde vienen pues obviamente indicaciones, nuestro plan de alimentación y cuando se llega a mandar algún suplemento también es una prescripción que debemos seguir al pie de la letra para que podamos tener los resultados deseados, al igual que nuestro plan de alimentación tiene un porqué. Si algo no les gusta, no se adapta a su entorno, a su gusto, a sus horarios, a sus posibilidades, es muy importante que lo mencionen con nosotros. Nosotros todos los profesionales de la salud buscamos guiarlos. ¿Para qué? Para que gocen de una mejor calidad de vida y que obviamente pues podamos prolongar esta lo más que se pueda, aprovechando que ahora la esperanza de vida es más alta. Entonces, realmente es importante que consideremos esto, ¿vale? Es todo de mi parte. Recuerden que al final de cuentas pueden contactarnos, por favor, ahí viene nuestro número telefónico, el WhatsApp en el cual pueden agendar citas. Como les comenté, mi nombre es Laura Martínez, estoy en la clínica de San Ángel, contamos con una clínica en Polanco, una en Nápoles y la de Condesa, que es como les digo, donde también está el spa, para que vayan a consentirse y hagan que ese cortisol esté controlado, ¿sale? Ahí pueden encontrar nuestras redes sociales, página de internet, correo y pues como siempre un gusto. Deseamos que hayan disfrutado mucho de esta plática. Por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, Manita, y pues obviamente síganos para que puedan estar viendo todo el contenido que en general mis compañeras y yo estamos compartiendo mes con mes, semana con semana, para que vayan actualizándose en todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición y pues obviamente puedan beneficiarse de todos estos tips y de todo esto que hacemos con mucho cariño para ustedes. Que tengan